En primer lugar, el honor nuevamente, en nombre de AUDEC, de estar recibiéndonos y recibiendo a cada uno de los participantes. Y Xavier ya no necesita presentación, ¿no? Es el tercer webinar. Como gran apasionado que es de Star Wars, ya estamos cumpliendo la primera trilogía, así que esperemos de ir editando a posteriori otras trilogías más en este camino de girafiarnos, como bien le gusta a Xavier decir, manejar esta propuesta que él nos hace de levantar la mirada y ampliar el horizonte, ¿no? Y para nosotros que amamos nuestra escuela, amamos la educación, qué mejor que aceptar este desafío. En los encuentros anteriores, en los dos webinars anteriores, Xavier nos invitaba primero a reconocer que habíamos reaccionado ante una situación más que compleja, a poder estar atentos bueno, este contexto de cambio, entrar en una nueva fase que él nos denominaba educación remota de emergencia, pero sabiendo que no es un estadio para quedarse allí, sino para transitar y para salir. Y en la segunda ya nos empezaba a dar algunas pistas más de por dónde avanzar, por dónde ir construyendo esa mirada, ese cambio disruptivo. Y hoy, en este tercer encuentro, en esta trilogía, nos va a brindar más herramientas. Cómo poder mirar este nuevo escenario que se nos abre de una educación que va a tener un componente híbrido, donde ahora el horizonte de la presencialidad comienza a estar presente, pero sabemos que no va a ser una presencialidad plena. ¿Qué escuela, qué educación tenemos que construir? Así, Xavier, gracias por inspirarnos. Estamos en tus manos. Les recordamos que para participar a través de las preguntas tenemos el acceso en la barra baja, en la barra inferior, a preguntas y respuestas. Los invitamos a hacer por ahí las preguntas a medida que va transcurriendo la presentación de Xavier. Al final vamos a abrir el espacio para la interacción. Xavier, somos todos tuyos. Muy bien, muchas gracias Adrián y Pancho, y muchas gracias por esa tercera invitación en esta trilogía que estamos haciendo. Bien, después del primer webinar y del segundo, hemos titulado este tercero, que va siguiendo con la misma lógica, Avanzar en la transformación educativa. Metodologías y herramientas y alguna propuesta concreta para impulsar un cambio profundo para no volver a la normalidad anterior. Si me permiten, aquí me gustaría distinguir dos ideas clave. Primero, la transformación educativa. Recuerden que el coronavirus, cuando vino, nos pilló con una educación que ya estaba en crisis, por tanto es la crisis de la crisis, y la mejor respuesta no es solamente responder a lo inmediato, sino apuntar a transformar la institución educativa, transformar el proceso de enseñar y aprender. ¿Y eso por qué? Por muchas razones que vamos a ver, pero sobre todo para no volver a la normalidad anterior. Piensen que, si me permiten, entre comillas, el peligro de volver a la normalidad anterior es muy alto. En otras crisis ya nos ha pasado, ahora parece que los aprendizajes ya los tenemos, pero no va a ser así. A la que volvamos a una cierta normalidad, hay la tendencia natural a volver a replicar lo que ya estábamos haciendo. Bien, muy rápidamente algunas ideas clave de los anteriores webinars, primero para refrescar, pero también por si alguien se ha incorporado en este tercero. Recuerden, en el primer webinar dijimos, hemos reaccionado bien a la crisis, hicimos un gran esfuerzo, el 90, por no decir el 100% de los docentes han reaccionado con todo lo que sabían, con todo lo que tenían a mano para llevar la escuela a casa de los alumnos. Recuerden que estamos en la enseñanza remota de
emergencia, lo que estamos haciendo no es ni educación virtual ni enseñanza online. Somos la Cruz Roja de la educación en estos 2 meses. La enseñanza remota de emergencia no es un lugar para permanecer, es un lugar de paso hacia algún sitio o para volver a donde estábamos. Por eso hay que impulsar ir a algún sitio. Y recuerden que para hacer un cambio profundo necesitamos tiempo, tiempo para pensar y conectarnos. En el primer webinar les propusimos utilizar una libreta personal como un diario. ¿Ya lo han hecho? ¿Han dedicado espacio y tiempo a jirafearse? Ni que sea un poco. Bien, del segundo webinar. Estamos aprendiendo y descubriendo muchas cosas. Estamos haciendo muchos aprendizajes, aprendizajes vitales, aprendizajes en nuestra actividad docente. Podemos aprovechar elementos del diseño, de lo que se denomina diseño de aprendizaje en línea o online, para avanzar hacia una nueva enseñanza presencial. Hay mucha experiencia, hay mucha reflexión sobre cómo utilizar el sistema, la metodología online, y ahí nos podemos inspirar. Se aprende haciendo, recuerden, se avanza reflexionando y prototipando. Vamos a tener ahora una oportunidad. Si pronto, en unas semanas, podemos volver a lo que denominamos una nueva enseñanza presencial, ¿por qué no prototipamos cambios? Pero claro, para eso habrá que pararse un poquito, reflexionar, compartir, decidir. Y es por eso que decimos, necesitamos audacia, liderazgo y tiempo. El cambio está en nosotros mismos. Bien, hemos repasado el primero y el segundo webinars. Lo que está claro es que las personas que estamos aquí deseamos transformar lo que pasa en el aula, en nuestras aulas, sean virtuales o sean presenciales. Pero para transformar lo que ha de pasar en el aula, debemos ir más allá. Debemos centrar nuestra mirada más en la institución. Recuerden, estábamos en la enseñanza presencial, vino el virus y tuvimos de pasar de forma urgente, de forma inimaginable, de forma que hemos roto todos nuestros esquemas mentales de lo que era posible y lo que no era posible, y hemos pasado a la enseñanza remota de emergencia. Ahora nos estamos moviendo utilizando elementos de lo que se denomina aprendizaje online o aprendizaje en línea, pero ¿nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo hoy es que hemos de anticipar una nueva enseñanza presencial. Porque la enseñanza que va a tener parte de presencialidad importante a la que vamos en unas semanas no puede ser la misma que teníamos antes. Y ahí hemos de centrar nuestra atención. ¿Y esto por qué? Bien, muy fácilmente. ¿Por qué? Porque la educación que estábamos ofreciendo antes de que llegara el coronavirus ya no se adecuaba. Estábamos ofreciendo una educación que, aunque no nos dábamos cuenta, estaba ya desconectada de la vida, del mundo, porque estábamos educando para un mundo de certitudes cuando el mundo es incierto, y si no, que nos lo pregunten ahora. Estábamos educando para acumular conocimientos cuando ya hemos descubierto que lo que va a posibilitar vivir plenamente en este siglo va a ser habilidades y competencias. Pero sobre todo porque nosotros queremos educar para el mundo que van a vivir nuestros alumnos. Y esto es el mundo que se asoma a la ventana desde el 2020, pero mirando hacia el 2040. ¿Cómo será el mundo en el 2040? Bien, ¿y para qué hacerse estas preguntas y plantear este tipo de cambios? Bueno, porque nosotros deseamos hacer una educación integral. Integral de la persona, en la que sin dejar de aprender, lógicamente, aseguremos que se desarrolla la totalidad de la persona a fondo. Ya no sirve acumular conocimientos. Si nosotros lo que necesitamos es construir personas
que sean conscientes de dónde están, de dónde viven, de en qué mundo viven y hacia dónde va este mundo. ¿O no lo hemos vivido ahora con la crisis del coronavirus encerrados en casa? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer yo en este mundo? Estas son las preguntas claves a las que nuestra educación no puede estar ausentes. Y sí, cuando decimos que queremos transformar toda la institución educativa, estamos hablando que significa toda. No queremos cambiar solamente lo que pasa en el aula. Estamos hablando de que debemos cambiar la cultura, debemos cambiar la estructura, la organización, el espacio físico, el mobiliario, las metodologías, los objetivos, la planificación, la comunicación, la relación con las familias. Ahora nos hemos dado cuenta de la importancia de tener una relación con las familias distinta. Y transformar la educación es un proceso, no es un acto, no es una formación o una moda. Y además dura un tiempo. Pero cuanto antes lo enfoquemos, antes vamos a ir avanzando hacia esta transformación y cambio. Y hemos de utilizar cualquier excusa, cualquier coyuntura y cualquier oportunidad para ir avanzando decididamente en esta transformación de fondo. Y la crisis que estamos viviendo es una gran oportunidad para avanzar más y mejor en esta transformación del conjunto de la institución. Porque la institución educativa ya ha cambiado, ya no volverá a ser la que fue. Hoy la escuela ha quedado desnuda delante de la sociedad, delante de las familias. Las familias hoy saben mucho más qué estamos haciendo dentro de un aula, aunque esta aula sea virtual o remota. Y las familias también han quedado desnudas delante de la escuela, de los docentes. Por tanto, ya nada va a ser igual. Y sobre esta realidad que hemos vivido hemos de construir, hemos de prototipar, hemos de soñar, hemos de hacer una nueva escuela presencial distinta. No podemos gestionar solamente el día a día. Necesitamos liderazgo, audacia y tiempo. Tiempo. Quizá esto es lo que no tenemos, ¿no? Bueno, con esta crisis del coronavirus, además de no tener tiempo, estamos preocupados porque la plata tampoco no nos llega. Pero ahora, a veces, en la enseñanza presencial que teníamos, nos dedicábamos a hacer muchas cosas, a actuar a veces muy hiperactivamente y andábamos soñando que quizá algún día tendríamos tiempo de ocuparnos de las cosas profundas. Nuestra dinámica antes de que llegara el coronavirus era un posponer de forma constante por falta de tiempo las transformaciones profundas, las reflexiones más profundas, las transformaciones a fondo. Por eso siempre hemos dicho, hay que parar un poco, hay que reflexionar, hay que pensar. ¿Y si viniera alguien ahora y les dijera, les regalo tiempo? Miren, en las próximas 3 semanas, ustedes, las personas que me están escuchando ahora, imagínense que viene un personaje mágico, un mago, y les dice, les regalo tiempo. Les regalo el 50% de su tiempo. Otros ya se preocuparán de la enseñanza remota de emergencia que están haciendo y de los múltiples frentes que tienen abiertos. ¿Se lanzarían entonces a hacer transformaciones más profundas, a prototipar esta nueva enseñanza presencial? Permítanme que les cuente una experiencia personal profesional que yo tuve. Yo, en el año 2007, me pude incorporar como gerente de un instituto de investigación oncológica que estaba incorporado dentro de uno de los hospitales más grandes y de más prestigio de la ciudad de Barcelona.
Yo provenía del mundo de la educación y en ese tiempo venía del mundo de la educación universitaria y me propusieron y me pareció que sería una experiencia muy interesante incorporarme como gerente en un instituto de investigación oncológica con más de 100 investigadores. Y cuando llevaba trabajando 2 días, el director médico me contó: ¿tú sabes, Javier, cómo estamos logrando que la salud, que la sanidad avance? Y yo pensé, bueno, pues porque hay mucha investigación, porque hay mucha tecnología. Y él lo que me dijo es, no, la salud avanza porque los médicos tenemos muy claro que no podemos entregar a los pacientes que tenemos hoy el 150% de nuestra energía. No podemos vaciarnos en ellos. Hemos de reservar un tiempo, y él lo fijó en un 10% de nuestro tiempo, lo hemos de reservar para investigar, para leer, para experimentar, para pararnos, porque así lograremos que los enfermos que hoy no conocemos y que tendremos en el futuro, los podremos curar cada vez mejor. Y yo pensé, esto es lo que nos pasa en educación. Nos vaciamos en los alumnos que tenemos hoy al 150%, nos agotamos ahí y no reservamos ni espacio ni sobre todo tiempo para reflexionar y prepararnos sobre cómo podemos educar mejor a los alumnos que no conocemos aún, pero que tendremos dentro de 1 año o dentro de 2. Y este es el factor diferencial más importante. Por fin lo entendí. El secreto de transformar la educación está precisamente ahí, en que especialmente los directivos nos paremos y sepamos dedicar tiempo a anticipar el futuro, no solamente a responder como hámsters encerrados en una rueda a los requerimientos del día a día. Porque fíjense, el tiempo está en nuestro marco mental. El tiempo es un concepto que tenemos. Los días son de 24 horas. El problema es cómo entendemos nosotros el encargo que tenemos. Claro, no es lo mismo si yo como directivo estoy pensando que mi encargo es hacer que las cosas funcionen y dedicarme al control y a resolver todos los conflictos que hay. Si este es mi encargo, pensaré que el día que se me acabe todo esto y tenga un poquito de espacio de tiempo, ya me dedicaré a hacer cosas como transformar. Pero ¿y si nuestro encargo no fuera este? ¿Y si nuestro encargo después de esta crisis que viene sobre una crisis que ya existía, si el verdadero encargo fuera transformar la institución, transformar el proceso de enseñar y aprender? Y si este es el encargo y me trabajo y lo pienso y asumo que es este, entonces encontraré tiempo para dedicar a esto. Reorganizaré mi tiempo, mi agenda, mi equipo. Reorganizaré lo que sea porque sé que mi encargo es este. Por tanto, no tener tiempo no es excusa. No ha sido nunca excusa. Es un tema de pensar cuál es mi encargo. El control de todo lo que pasa o la inspiración para prototipar un gran cambio. Este quizá es el cambio interior que hemos de hacer para avanzar en el cambio del proceso de enseñar y aprender y de la escuela. Y para ese cambio tendremos que movilizar a toda la comunidad educativa. Tendremos que compartir con nuestros docentes, compartir con nuestros alumnos, compartir con las familias que la escuela está en crisis, que la escuela ha quedado desnuda, que hay que reimaginarla, hay que reconstruirla, pero sobre nuevas bases. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ustedes van a preguntar. Bien, lo más importante es incorporar lo que nosotros denominamos una metodología del proceso de cambio. Cambiar la institución educativa, cambiar la escuela, cambiar el proceso de enseñar y aprender no es solamente un tema pedagógico.
Es un tema organizativo, cultural, comunicativo. Necesitamos una metodología del proceso de cambio. Las personas que me conocen saben que en Reimagine Education Lab hemos desarrollado una metodología que le llamamos RIEDUSIS, que significa Sistema para Reimaginar la Educación, que muchas escuelas y universidades del mundo están incorporando precisamente para esto, para responder a esta crisis que tenemos. Vamos a ver de forma bastante rápida 5 elementos de esta metodología del proceso de cambio para conocerla un poco más. El primer elemento es que lo que pretende esta metodología es poner el desarrollo de la persona, del alumno, en el centro del proceso de enseñar y aprender. No el currículum, no el profesor, no, el alumno y su proceso de desarrollo. Este es el primer elemento. Claro, el segundo elemento es que para hacer esto necesitamos definir los rasgos fundamentales de la persona que deseamos educar. Porque si el conjunto de docentes no nos hemos puesto de acuerdo en qué rasgos queremos educar o qué significan algunas palabras que a veces utilizamos, queremos un alumno que sea crítico. Sí, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Estamos de acuerdo todos en lo que significa esto? Por tanto, deberemos ocupar espacio y tiempo para ponernos de acuerdo en qué significa crítico, qué significa imaginativo o creativo. Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros podemos profundizar en decir, bueno, queremos un alumno crítico, un alumno creativo, un alumno cooperativo, que sepa cooperar con los otros, que sea compasivo, que sea multilingüe. Bueno, imagínense que en esta pantalla hacemos clic y cuando hacemos clic sobre crítico se abre y explica qué significa que un alumno, después de estar 8, 10, 12 o 15 años en nuestra escuela, qué significa que sea crítico. Es lo que se denomina trabajar el perfil del egresado, trabajar, consensuar, especificar, para que luego esto pueda hacerse presente en el aula. Claro, fíjense, al alumno todo le impacta. Por tanto, más allá de los rasgos, tendremos que hacernos conscientes que la forma como sentamos a los alumnos, la forma como se relacionan entre ellos, la forma como juegan en el patio, la forma incluso, si me permiten, como hacen cola en la cantina, la forma como afrontan las asignaturas, todo esto está impactando en ellos. Está impactando en lo que se denomina el carácter, su mirada al mundo. Y esto está íntimamente ligado con los rasgos, con el perfil del egresado. Y si queremos transformar el proceso de enseñar y aprender, tendrá que ser para lograr impactar a estos chicos y chicas de otra forma para que puedan vivir plenamente en el siglo, en el tiempo que les toca vivir. Y seguramente transformar toda la escuela a la vez va a ser muy complicado. Tendremos que hacer prototipos, experimentar, co-crear. Ahora vamos a tener una oportunidad porque hemos de garantizar que la vuelta a la nueva enseñanza presencial no sea igual que antes. Por tanto, podemos prototipar algo, podemos co-crear con los docentes, con los alumnos, para garantizar que esta escuela sea ya distinta. Y, finalmente, deberemos incorporar la evaluación. Pero no hablo de la evaluación de los alumnos ahora. No hablo de la evaluación de los docentes en su desempeño. Hablo de evaluar las innovaciones y las transformaciones que realizamos en el sentido de ver si realmente están consiguiendo los impactos, los objetivos, los rasgos, el perfil del egresado que estábamos planteándonos hacer. Bien, estas son 5 características de esta metodología que ahora no me alargaré en explicarlas, pero que en síntesis se dibuja con este esquema de queremos educar las personas, nos centramos en el proceso de enseñar y aprender, pero mirando a los impactos y cómo los incorporamos para asegurar que la persona está educándose y en el centro de este proceso. Y lo más importante, los contenidos están al servicio de esto. Ahora que parece que algún día nos van a anunciar que volveremos a una cierta nueva enseñanza presencial, aterricemos un poco.
Fíjense, si se acuerdan, este era un esquema que ya habíamos visto en algún anterior webinar, pero que me ha parecido importante recordar. Salimos de la enseñanza presencial, nos pusimos en la enseñanza remota de emergencia, tenemos allí como un faro, el aprendizaje online nos puede aportar cosas, pero nosotros no queremos ser una escuela online. Nosotros hemos de ir hacia una nueva enseñanza presencial y la hemos de anticipar. Enseñanza presencial que será híbrida, que será mixta, que tiene que tener elementos de presencialidad y también elementos que se acerquen cada vez más no a la enseñanza remota de emergencia, sino al aprendizaje online, a las técnicas de diseño del aprendizaje online. Este es el reto que tenemos. Y por tanto hemos de pasar ya a dedicarle tiempo a anticipar la nueva enseñanza presencial. Bien, ¿y cómo lo podemos hacer? Bueno, yo les propongo un sistema que pueden poner en marcha la semana próxima, que solo tiene una condición: requiere dedicarle tiempo. Primero los directivos y después el conjunto de docentes. Se trataría primero de identificar y consensuar cuáles son los aprendizajes más importantes que hemos hecho de la enseñanza remota de emergencia. Llevamos 2 meses ahí. Hemos hecho muchos aprendizajes. Aprendizajes personales, vitales, de nuestra vida. Y aprendizajes docentes, de nuestra actividad docentes. Vamos a apuntarlos. Vamos a precipitarlos para que no nos queden flotando. A lo mejor son 4 o 5, pero pueden ser muy importantes. Se trata de que lo trabaje cada uno a nivel personal, luego lo compartamos, luego identifiquemos cuáles son en común y acordemos que los más importantes son estos 4, estos 5, estos 7, estos 6. Y entonces los arrastremos. ¿Qué significa los arrastremos? Que nos comprometamos a llevarlos a la nueva enseñanza presencial. Que nos comprometamos a trabajar en las próximas semanas, a dedicarle espacio y tiempo para ver cómo somos capaces de hacer que la nueva enseñanza presencial tenga elementos ya distintos de la antigua presencialidad. Y eso hay que anticiparlo ahora, hay que trabajarlo ahora. Porque cuando empiece la nueva presencialidad va a ser una locura. Tendremos muchas cosas que hacer. Tendremos un protocolo sanitario, pero no hemos de dejar que el protocolo sanitario lo dicte todo. Por encima del protocolo sanitario debemos poner un protocolo educativo. Somos una escuela, no somos un hospital. Por tanto, incluso el protocolo sanitario debe de estar al servicio de un protocolo educativo que tenga en cuenta 4 o 5 cosas que hemos aprendido en esta enseñanza remota de emergencia, que hemos compartido y que queremos arrastrar, anticipándolo hacia esta nueva situación. Fíjense, es tiempo de cambio. Es tiempo de poner el alumno verdaderamente en el centro, profundizar en el perfil del egresado, ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas que queremos impactar, rasgos. Es hora de reimaginar una nueva escuela presencial, más apasionante, más flexible, menos rígida, híbrida, que va a tener que combinar lo presencial y lo online, aprovechando la fuerza y la capacidad que ambas tienen. Y esto, por ejemplo, significa replantear a fondo la sincronía y la asincronía. Sincronía cuando coincidimos todos juntos en el aula, aunque sea con un aforo distinto. Asincronía, cuando el alumno puede trabajar en su casa, pero no en tareas repetitivas, sino en planificaciones que luego, como en una clase invertida, podemos recuperar en virtual o presencial. Bien, fíjense, no tengan ninguna duda que cuando nos comuniquen que vamos a volver a una cierta presencialidad, nos van a poner la escuela patas arriba. Nos van a poner la escuela patas arriba porque nos van a exigir que los alumnos por aula sea un número distinto, a lo mejor la mitad de lo que estamos acostumbrados,
tendremos que mover mobiliario, tendremos que buscar nuevos espacios físicos, tendremos que cambiar horarios, tendremos que cambiar la organización, tendremos que pensar en el patio. Pues si hemos de poner la escuela patas arriba, aprovechemos. Ahora es el momento. ¿Es el momento de qué? De incorporar los aprendizajes más importantes que hemos catalizado, estos aprendizajes que hemos hecho, en la línea de aprovechar cualquier oportunidad para transformar más la escuela. Fíjense, algunas ideas, algunos ejemplos. Bueno, si hemos de hacer grupos de alumnos distintos, vamos a pensar que no sea simplemente quizá partir por la mitad los grupos que tengo. Es una oportunidad para repensar cosas. Podemos, si tenemos tutorías, podemos repensar las tutorías. A lo mejor podemos doblar el número de tutores, hacer un acompañamiento más activo, buscar más vínculo. Esto que hemos estado buscando en la enseñanza remota de emergencia. Habrá que replantear los horarios, los espacios. Igual podemos decidir hacer agrupaciones de materias. Hay ministerios de educación ya que han decidido que en la entrada en la nueva enseñanza presencial, en los primeros cursos de la secundaria, por ejemplo, se agruparán las asignaturas de sociales o las científicas y trabajarán juntos. ¿Y por qué no? Más difícil fue pasar en 24 o 48 horas de la enseñanza presencial que hacíamos a la enseñanza remota de emergencia. Si hemos hecho esto, podemos con cualquier reto, siempre y cuando sea tangible, sea positivo, siempre y cuando lo hayamos interiorizado. Ustedes saben que me gusta siempre acabar con una frase y he escogido esta frase, en este caso, de Einstein. En estos momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En esos momentos de crisis, las personas son más importantes que el conocimiento, que acumular conocimiento de forma absurda. En estos momentos de crisis, hemos de aprovechar para hacer las transformaciones y los cambios. Este es el camino para no volver hacia atrás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Xavier, que nos ha servido en bandeja una serie de desafíos, de motivaciones para repensarnos. Y en este sentido, bueno, ya están comenzando a llegar algunas preguntas que bueno, se van comenzando a generar en el auditorio a partir de la invitación que nos planteabas. Una de ellas dice si tú nos hablas de bueno, un modelo de nueva enseñanza presencial con características híbridas. ¿Qué recomiendas o qué te parece mejor poder priorizar en las horas que los tengamos presencialmente? Bien, me parece una pregunta muy interesante porque enlaza perfectamente con una reflexión que he hecho en la conferencia, pero que quizá ha quedado muy acotada, que era lo de la sincronía y la asincronía. A veces esto cuesta de entender. Fíjense, en la enseñanza presencial de la que veníamos, que ya no volverá o no debería volver, lo síncrono es cuando tengo los alumnos en clase y aprovecho y le transmito conocimientos. Y el asíncrono es cuando los mando a casa con las tareas repetitivas. Ahora, en la enseñanza remota de emergencia ya nos hemos dado cuenta que esto no funciona así, porque cuando los tengo síncronos en el Zoom o en la plataforma o en el Meet, esto es un caos. Y allí explicar contenidos es muy complicado. Pero es que a lo mejor cuando no los tengo síncronos, puedo planificar una serie de actividades que ellos pueden hacer, de buscar información, de sistematizarla, incluso de conectar entre ellos. Por tanto, uno de los elementos de la escuela híbrida, de esta escuela flexible, es que yo he de replantear totalmente. Cuando los tengo físicamente, es quizá momento de que presenten cosas, es quizá momento de compartir cosas que han construido,
es quizá momento de trabajar más las emociones, las colaboraciones. Es el momento de hacer cosas que con la sincronía virtual es muy difícil hacerlo. Y en cambio puedo aprovechar de forma extendida, dejar de plantear tareas repetitivas y en cambio plantear tareas que los alumnos, aumentando su autonomía, pueden hacer. Claro que esto significa, y ya lo hemos hecho en parte en la enseñanza remota de emergencia, significa replantear la planificación, los objetivos, las secuencias. Claro. Y eso necesita tiempo, sí. Pero el camino es este, porque así construiremos un futuro distinto, que a la primera semana o al primer mes no va a ser perfecto, de acuerdo. Pero es el camino en el que vamos a ir encontrando el aprendizaje y el verdadero cambio. Xavier, la gran mayoría de las preguntas vienen vinculadas a esta nueva enseñanza presencial. Daniel nos pregunta, ¿cuáles serían las competencias vitales fundamentales cuáles consideras tú que serían esas nuevas competencias vitales para esta nueva enseñanza? Y también, María Laura, si crees que la multidisciplinariedad será clave en este nuevo tiempo. Bien, fíjense, yo soy de los que pienso que las competencias, si nos vienen exigidas desde fuera, no nos sirven para hacer un cambio. Hace tiempo que se habla de las competencias, de trabajar por competencias, y muy poco cambio se ha incorporado en las escuelas. Es por eso que yo les planteaba, las competencias están dentro, pero yo les planteaba trabajar por rasgos, especificar qué impactos queremos hacer en estos chicos y chicas, porque esto nos obliga a poner la persona del alumno en el centro. Es decir, nos obliga a descentrarnos, a dejar de mirar, permítanme, compulsivamente el contenido, el currículum, y a mirar la persona. Pero, ¿qué quiero conseguir de esta persona? Que sea creativa, que sea crítica, que sepa trabajar con los otros, que sepa aprender, que sepa cómo aprende y aprenda a aprender, que sepa buscar información, sistematizarla, criticarla. Bueno, pongámonos de acuerdo. El cuerpo docente de una escuela tiene que ponerse de acuerdo y tendrá que priorizar, porque tampoco creo en el listado de 30, 40 competencias y habilidades que nuestros alumnos tienen de conseguir. Y en ese sentido, y enlazo con la pregunta también que hacían, la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, vamos a ver que son un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque el aprendizaje por retos, el aprendizaje por proyectos, la integración de elementos de diversas asignaturas es, y hay evidencia científica en torno a esto, lo que desarrolla más la autonomía del alumno, la creatividad del alumno, la capacidad de colaborar con los otros. Por tanto, la escuela del futuro será interdisciplinar. No tengan ninguna duda. Cuanto antes nos pongamos en ello, mejor. Claro, no lo podré hacer con toda la escuela a la vez, pero ahí enlazo con otra idea que lanzaba. ¿Por qué no prototipamos algo? ¿Por qué no hacemos, aunque sean pequeñas experiencias, en la nueva enseñanza presencial que viene? Pero claro, a esto hay que dedicarle tiempo. Venga, la semana que viene, una reunión a principios de semana de 2 horas para afrontar esto. ¿Qué aprendizajes hemos hecho? ¿Cuáles arrastramos? Y otra de 2 horas más al final de la semana para empezar a concretarlo. Porque la nueva enseñanza presencial está cerca. Parece que el presidente de su país les va a anunciar la semana que viene qué calendario hay. Pues no nos demoremos. Es cierto, así es, así es. Xavier, ¿estaríamos entonces pudiendo plantear, por ejemplo, que el modelo de aula inversa sería una buena alternativa, una metodología válida? Sí, es una de las que la reflexión en torno a la sincronía y la asincronía nos permite. Pero hay muchas más. Es decir,
el simple hecho de que hagamos una reflexión con nuestros docentes sobre qué puedo hacer sincrónico y qué puedo hacer asincrónico, el simple hecho de que nos informemos un poco de qué es la clase inversa, el simple hecho de ver que podemos crear espacios con nuestros alumnos que no son expositivos, sino que pueden ser indagativos o pueden ser de muchas formas, este simple hecho nos está ayudando a avanzar enormemente. Esto es aprovechar la crisis como una oportunidad para el cambio. Porque antes, cuando estábamos antes del coronavirus, no nos hacíamos preguntas de este tipo. Y ahora todos los docentes nos las estamos haciendo, sobre todo si le dedicamos un poquito más de tiempo a ello. Y tirando de este hilo, podemos hacer experiencias y pequeños cambios que pueden ser muy importantes. Rosario también nos dice que escuchándote, le trae a la memoria algunos principios de la educación personalizada. ¿Encuentras conexión también con esto? Sí, es que realmente clase inversa, escuela personalizada, metodologías activas, hay muchos autores del siglo pasado que escribieron en torno a esto. Hay muchas experiencias y ahora nos estamos dando cuenta que quizá es hora de llevar esto a la práctica, no solo de leerlo, no solo de escucharlo en algunas conferencias, sino de llevarlo a la práctica, juntos. De anticipar ahora pequeños y grandes cambios en nuestras escuelas, aprovechando, lo decían en la conferencia, que nos van a poner la escuela patas arriba, pues aprovechémoslo. Xavier, y vamos encontrando también varias preguntas que van referidas a los más pequeños, lo que llamamos aquí la educación inicial, de 3 a 5 años aproximadamente. ¿Cómo trabajar con los niños de este nivel en esta nueva enseñanza presencial? ¿Qué características tendría también la evaluación en esta nueva normalidad a construir? Bueno, yo creo que en los más pequeños tenemos una oportunidad increíble para dejar a un lado el currículum, por favor, y centrarnos en la persona. Hay muchas experiencias. Las escuelas de Reggio Emilia en Italia, por ejemplo, son un ejemplo. El diseño de ambientes, el trabajo por rincones. Hay cantidad de experiencias que ponen en los más pequeños al alumno en el centro para desarrollar rasgos, habilidades y competencias aquí. Seguramente no podremos ahora hacer un cambio radical, que por cierto, como tenemos dos manos, con una de ellas deberíamos estar pensando no en los cambios que vamos a hacer ahora en la nueva enseñanza presencial, sino incluso en los que vamos a hacer el año próximo. Y con la otra mano podemos ir haciendo pequeños cambios en esta nueva enseñanza presencial que ahora empieza. Pero las posibilidades son inmensas. Mónica plantea que trabajar por proyectos interdisciplinares en base a problemas reales, donde los estudiantes, en base a ese carácter que queremos, sean los grandes protagonistas. ¿Podría ser ese el camino para desarrollar los aprendizajes significativos? Sin duda, este es uno de los caminos que todas las escuelas que se transforman afrontan y hacen. Seguro, podemos estar convencidos. Lo que pasa es que todo esto hay que llenarlo de contenido. ¿Qué significa trabajar por retos o proyectos? ¿Qué tipo de proyectos vamos a hacer? Sea ABP o sea de otro tipo. ¿Cómo agruparemos las asignaturas? ¿Haremos interdisciplinaridad? ¿Nos atreveremos a más? Claro, son muchas preguntas que hay que responderse y probablemente en las próximas semanas no tendremos tiempo de hacer esto para todos, pero podemos hacer alguna experiencia, algún prototipo. Podríamos, por ejemplo, imagino, en primero de secundaria que los profesores y profesoras del área de sociales estuvieran animados a ponerse de acuerdo y hacer 2 proyectos conjuntos y consensuar entre ellos esto. Animémoslo, empecemos. ¿Por qué? Porque es haciendo que aprenderemos.
es experimentando, aunque nos equivoquemos en algo. Peor error es no intentarlo. Otro de los actores que no siempre le dimos el espacio y los acompañamos como debería ser, y tú mencionabas, Xavier, son las familias, ¿no? Y este cambio de paradigmas le da un vínculo trascendente. ¿Cómo poder ir manejando y involucrando más a las familias en la construcción de esta nueva presencialidad? Bien, si una de las enseñanzas, uno de los aprendizajes que hemos hecho de la enseñanza remota de emergencia es precisamente que con las familias hay que trabajar de otra forma, que no pueden estar fuera del proceso de enseñar y aprender, que hay que trabajar juntos. Y eso significa establecer una nueva comunicación, una nueva relación, que muchas escuelas ya lo están haciendo ahora con la enseñanza remota de emergencia. Pues bien, hemos de estar pensando ya cómo nos vamos a dirigir a las familias en la nueva enseñanza presencial, pero no solamente para explicarles todos los protocolos higiénicos, no solamente para explicarles las separaciones, no. Primero empecemos por lo importante, para explicarles que vamos a aprovechar la nueva enseñanza presencial para hacer algunos cambios que tienen que ver con los vínculos humanos, con los rasgos que queremos conseguir, con ganar más autonomía de los alumnos, con que trabajen más colaborativamente y que no se preocupen, que van a aprender igual o más, porque van a aprender conectados con la vida y con una selección de contenidos especialmente pensado en esta línea. Pero es indudable, a las familias hay que dedicarle más tiempo, hay que comunicarse de otra forma. Y entonces volvemos al tema de siempre. Javier, pero si no tengo tiempo. No es que no tengas tiempo, es que dedicas el tiempo a cosas que quizá no son las que hay que dedicar. Xavier, en esta propuesta de transformación también, cómo ir acompañando a los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, cómo aprovechar esta coyuntura también para construir una verdadera inclusión en el proceso de cambio. Bien, yo creo que la flexibilidad que queremos que tenga la nueva enseñanza presencial, el hecho de que sea híbrida, nos tendría que permitir ser más inclusivos y atender incluso mejor a aquellos alumnos con necesidades específicas. Porque, claro, aprovechando lo híbrido, aprovechando la flexibilización que tendremos que hacer, aprovechando las agrupaciones de alumnos y las agrupaciones de profesores, insisto, no solamente hemos de tener en cuenta los protocolos de salud, hemos de tener en cuenta protocolos, aprendizajes pedagógicos y educativos. Por tanto, pongámoslo como una prioridad y atendamos especialmente a aquellos alumnos que quizá incluso ahora en la enseñanza remota de emergencia han quedado más descolgados, porque podemos priorizar, podemos intentar personalizar o agrupar de forma que podamos atender. Creo que es una oportunidad. Varias preguntas también refieren más a aspectos metodológicos. Por ejemplo, ABP mencionan que están trabajando en varios centros o que están iniciando el proceso de trabajo en varios centros. Otros mencionan el aprendizaje-servicio. ¿Cómo ves estas metodologías? ¿En qué pueden estar aportando? Todas aportan mucho. Precisamente algunas de las escuelas de AUDEC que están en el programa LI2 y que estamos acompañando, hay un momento clave que es la prototipación del cambio en algunos cursos específicos donde hay que discernir, hay que profundizar en todas estas metodologías, en todo este abanico que, permítanmelo expresar así para que nos entendamos, que el supermercado pedagógico del mundo tiene. O sea, si vamos al supermercado pedagógico del mundo, nos encontraremos unas estanterías repletas de metodologías, de propuestas. Que si la clase inversa, que si el ABP, que si el aprendizaje y servicio, que sí.
Bueno, tendremos que discernir de acuerdo con nuestro contexto, con nuestros objetivos, de acuerdo con los rasgos y los impactos que hayamos decidido priorizar. ¿Qué es lo que más conviene? Y entonces habrá que decidir y crear nuestro mix, si me permiten, nuestro cóctel, porque cada escuela es distinta y no existen recetas. Huyan del que diga, yo les monto el ABP y se lo resuelvo todo. No, las cosas son mucho más complejas. Su papel de liderazgo, su papel de conducción de estos procesos de cambio son importantísimos. Y por eso también hay que formarse para esto. Hay que leer, hay que tener tiempo. Volvemos a la variable tiempo. Otra variable que está saliendo aquí en las preguntas es el de las agrupaciones. ¿Cómo agrupar? Por un lado, bueno, menciona las experiencias de las escuelas rurales multigrado, donde se atienden a varios niveles al mismo tiempo, si eso podría ser un buen modelo. También plantean que seguramente en el retorno a la nueva presencialidad no se va a poder, por lo menos por un tiempo importante, trabajar con el grupo completo, algunos criterios posibles para los nuevos agrupamientos, o desde tu experiencia, que podría sugerirnos. Bien, a mí me parece que lo importante, lo verdaderamente importante, es la pregunta. ¿Cómo podemos agruparlos? Porque la simple existencia de la pregunta es revolucionaria. Porque en la anterior enseñanza presencial, antes de que llegara el coronavirus, esta pregunta no existía. Bueno, en algún debate, pero siempre salía, bueno, pero es imposible. Pero es que ahora nos van a poner la escuela patas arriba y nos van a decir que agrupemos los alumnos de 15 en 15. Bueno, podemos hacerlo más complejo que coger el grupo de 30 y dividirlo en dos. Podemos trabajar por ciclos, podemos trabajar por intereses de los alumnos, podemos trabajar por retos distintos. Se nos abren posibilidades. Quizá no podamos hacerlas todas y quizá en el tiempo que nos quede no podremos generalizarlo, pero preguntárnoslo, debatirlo, reflexionarlo y hacer pequeños prototipos, ni que sea pequeñas experiencias que avancen en este sentido, en primaria, en secundaria, en inicial, nos permitiría avanzar, andar, co-crear. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no hacemos esto, en el fondo, aunque no nos demos cuenta, estamos tirando hacia atrás. Cuando no se avanza, se retrocede. En un mundo que va tan rápido, insisto, piénsenlo, cuando no se avanza, se retrocede. Una pregunta recurrente, esta surge muchas veces, pensando en la etapa final, el ciclo formativo y el fracaso habitual de ingreso universitario, el enfoque en competencias, ¿puede generar debilidades de saberes que serán exigidos para el alumno al ingreso a la universidad? ¿Hay que compensar esto de alguna forma? Miren, cuando nos hacemos estas preguntas es muy importante buscar evidencia científica, porque existe ya. No somos los primeros que nos planteamos estas preguntas. Hay escuelas que llevan 20, 30 años trabajando por competencias. Entonces, habría que ir y ver exactamente qué tipo de resultados consiguen estos alumnos, si es verdad que los que han trabajado más por competencias luego tienen problemas. Y ahora no tenemos tiempo, pero en síntesis, lo que les quiero decir es que alumnos formados en metodologías activas y más competenciales y trabajando incluso interdisciplinarmente, se adaptan a todos los contextos y no tienen ningún problema y tienen éxito incluso en universidades muy clásicas. Pero en cambio, alumnos formados en el sistema clásico, cuando se encuentran en entornos distintos y universidades distintas, fracasan porque han estado formados en la rigidez, no en la flexibilidad. Por tanto, es al revés. Es que si continuamos formándolos de una forma específica, no se van a poder adaptar no solamente a la universidad, a la vida, al mundo. O no nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado. No se podrán adaptar a la incertidumbre, a la improvisación,
a la creación. Por tanto, dejemos de estar preocupados por si formarlos de forma no clásica les va a provocar alguna dificultad o trauma. Lo que va a provocar dificultad y trauma es insistir en formarlos de forma clásica, porque el mundo ya nos ha dicho que hemos cambiado de época. Muy bien, bueno. Y Xavier, ya estamos llegando a la hora, pero alguna pregunta más. ¿Crees que es una buena oportunidad para recuperar la confianza de las familias en los educadores y de los educadores en la familia? ¿Cómo podemos caminar en este sentido? Bueno, antes he dicho que la escuela ha quedado desnuda delante de la familia y la familia ha quedado desnuda delante de la escuela. Esto no lo podemos obviar. Es sobre esta base que hemos de construir una relación de confianza nueva. Las familias han de confiar que hemos hecho lo que hemos podido en esta situación como la Cruz Roja educativa que hemos sido, y nosotros hemos de ser muy conscientes que la familia ha tenido que soportar situaciones muy difíciles. Y no hablo solamente de situaciones económicas, sino de situaciones familiares, de aprendizaje, de tensión, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de dedicarle tiempo a construir una nueva confianza basada en que los dos queremos lo mejor para nuestros alumnos hijos, nuestros hijos alumnos, y que en esta nueva enseñanza presencial deberíamos mirar todos hacia el mismo sitio, remar todos juntos. Y por tanto, creo que es una oportunidad para hablar claro, para transmitir, para comunicarnos y para trabajar en una nueva confianza en el que las familias también han de entender que hemos de introducir cambios, porque esos cambios les favorecen a ellas y les favorecen a los alumnos. Una pregunta de, como decimos acá, nos gusta decir la chapa, cuando ya terminó la última va de chapa. Bueno, hablabas de la variable tiempo, sin duda que nos condiciona mucho, pero en un momento de tu presentación también hablabas del dinero, del recurso. Xavier, desde tu experiencia y visitando distintas realidades, distintos contextos, ¿es necesario para poder hacer este cambio tener recursos? O sea, ¿serán los centros con mayor recursos los que más puedan promover la transformación? A ver, mi experiencia personal es que no es así. La innovación y el cambio, al menos en los últimos 10 años, ahora con el coronavirus no sé lo que va a pasar, pero en los últimos 10 años la innovación y el cambio profundo no han nacido de las escuelas con más recursos, han nacido en la periferia, en donde hay problemáticas muy profundas y donde había que responder de alguna forma. Porque donde hay muchos recursos se crea un ambiente, un escenario en el que todo es más fácil continuar haciéndolo como se venía haciendo. Pero otra pregunta podría ser, ¿necesitamos plata para hacer cambios? No. Recuerden, lo que necesitan es tiempo y el tiempo no se compra. Lo que necesitan es tiempo, lo que necesitan es transformarse ustedes. Lo que necesitan es cambiar su marco mental respecto del encargo. Y se pueden hacer muchísimos cambios sin tener que cambiar ni el mobiliario ni las paredes. Los cambios más importantes son conceptuales, son de mirada. Por eso yo insisto, identifiquemos qué aprendizajes hemos hecho, arrastrémoslos. Evidentemente, la plata la necesitamos porque en la escuela es como la sangre que nos ayuda a vivir. Pero una cosa es que nos ayude a vivir y sin sangre no se pueda vivir. Y otra cosa es que nadie ha dicho que tengamos que hacer una transfusión total de sangre y que necesitemos mucho más sangre. Lo que necesitamos es gestionar bien el dinero que tenemos, sea poco o sea mucho, y sobre todo gestionar bien el tiempo. Insisto, su freno principal es el tiempo. Y al lado del tiempo, su freno principal es el marco mental que ustedes tienen de a qué dedicar el tiempo y de cuál es el encargo. Bien, y hablando de tiempo, ya se nos está acabando el tiempo porque también es muy tarde por donde tú te encuentras. Para nosotros todavía resta varias horas del día por
por tránsito. Aprovechen este tiempo, piensen la semana que viene qué reunión hacen que no sea para la enseñanza remota de emergencia, sino para anticipar la nueva enseñanza presencial. Tiempo al tiempo.